Buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Que Dios los bendiga. Buenos días y bienvenidos a la casa del Señor. Bien, ya estamos en mañanas calurosas. Sí, yo creo que dentro de poco, de continuar, vamos a encender el aire acondicionado. Así es que a algunos les cae mal, yo lo sé, pero a la mayoría pues también nos cae mal el calor, pero todavía no se asusten. Pero les voy anunciando que se va a prender en algún momento. Bien, gracias a Dios tuvimos la semana pasada en la visita que se hizo o que hicieron nuestros hermanos del Ministerio Evangelístico Unidos en Jesucristo. Fueron días de mucha bendición en cada actividad que se realizó y eso nos alegra mucho porque Dios impartió su gracia en muchas personas, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es siempre la gracia de Dios. Puedes tener hasta mucho dinero, pero sin la gracia de Dios el dinero pierde propósito. Puedes tener muchas ventajas, pero sin la gracia de Dios se convierten todas en desventajas. El día de hoy vamos a tocar un tema más o menos vinculado al del primer turno para no alejarnos mucho de la edificación, que sea pareja, y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Bueno, hermanos, bien. Vamos a leer versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Amén. Cerramos nuestros ojos, amado Señor, gracias te damos en esta oportunidad, gracias por habernos congregado, por estar, Señor, con nosotros en estos minutos que vamos a tener de edificación, en estos minutos, Señor, en que vamos a meditar en tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos hables, que nos enseñes y que nos ayudes en todas las cosas y que sea tu palabra fiel fundamento en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y gracias por todos los hermanos que nos siguen a través de la transmisión de este mensaje. En el nombre de Jesucristo dejamos todo en tus buenas manos, dándote honor y gloria. Gracias, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar de un tema importante y lo vamos a vincular con este personaje que tenemos en el Nuevo Testamento que se llama Timoteo. ¿Quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo para que el apóstol Pablo le haya escrito dos cartas, primera y segunda de Timoteo?
Para conocer a Timoteo tenemos que leer, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas donde se le menciona básicamente primera carta a los Corintios y luego las epístolas a Timoteo, un poco como que construimos la historia de este varón, de este hermano. Y para conocer bien lo que Pablo le está diciendo, vamos a conocer bien a esta persona. Timoteo, cuando lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, él es un joven judío de padre griego. Él vive en una ciudad que se llama Listra, muy cercana a Derbe. Derbe y Listra siempre se mencionan juntas. Y Pablo, en su primer viaje misionero, pasó por estas ciudades predicando el Evangelio. Y es allí donde él gana para Cristo a la mamá y a la abuelita de Timoteo, y por ende al pequeño Timoteo. Eunice era la mamá, Loida era la abuelita, ambas judías. Las circunstancias por las que una joven judía se haya casado con un varón griego, nosotros aquí no la conocemos. Solía suceder, pero al parecer acá el padre de Timoteo no interviene en este tema de la conversión. Aquí no se ve al papá de Timoteo, ¿okay? Solamente se ve a Timoteo, a su madre y a su abuela. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo vuelve a pasar por esta ciudad, Derbe y Listra. Y cuando llega a Listra, encuentra la iglesia que se había formado unos años antes, en su primer viaje misionero, y ahí estaba Eunice, y estaba Loida, y Timoteo ya era un varón grandecito. Y algo notable era que todos los hermanos de la congregación daban buen testimonio del joven Timoteo. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Una de las cosas que los hermanos que nos visitaron me dijeron era que, me dijo un hermano pastor, a esta iglesia, a ustedes, son personas que les gusta aprender. Y dije, sí, bueno, sí, porque siempre estamos enseñando. Y eso es bueno, porque nadie puede decir que su aprendizaje ya culminó. Todos tenemos que seguir aprendiendo hasta el último momento de nuestra vida. Tenemos que seguir aprendiendo y siempre aprendemos. Y qué bueno es que usted no solamente esté presente, sino haya traído su Biblia, y cuando se dice y se cita un texto, entonces usted abre y lee y miran, y algunos anotan, marcan, traen un cuaderno, anotan ideas, sacan. Hay hermanos que tienen esa costumbre de anotar cosas y ahí van anotando, como mi hermana, que ella siempre anda con una agenda, un cuaderno, y culto que hay, ella está anotando, y yo le digo, oye, ¿para qué anotas? No sé, me dice, pero yo anoto porque después a veces lo reviso, y ahí tienen un montón de agendas de las que he anotado en los cultos que he estado. Y es una cosa buena, porque si alguno tiene disciplina en esto, puede armar bonito los temas que uno escucha y lo puede tener como una lección para su vida o para otras personas también. A veces te toca hablar en algún lugar y tienes tú en tu recurso lecciones que has escuchado, temas que has escuchado y justamente has anotado. Ya sabes los versículos, sabes las ideas, sabes cómo puedes arrancar, cómo puedes terminar, y eso te hace ser una persona muy preparada para resolver estas situaciones. Hechos, capítulo 16.
Versículo primero dice, después llegó a Derbe y a Listra, esto ya es el segundo viaje misionero, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, obviamente Timoteo no es un nombre hebreo, no es un nombre judío, es un nombre griego. Timoteo significa el que honra a Dios. Ese es su nombre. Bonito nombre, por cierto, no importa en qué idioma te lo pongan, pero la idea es que el nombre tenga un bonito significado, ¿no es cierto? El que honra a Dios. No como el nombre del hijo del sacerdote Elí. ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Se acuerdan anoche? ¿Ah? Ofni y Finés, o Fines. ¿Qué significaba? El renacuajo. ¿Cómo puedes ponerle a tu hijo ese nombre? Oye, renacuajo, ven acá, tráeme esto. El otro se llamaba Fines, que significaba negro. Y entre nosotros puede haber el apelativo de negro de cariño, ¿no es cierto? Pero el problema no es ese, el problema es que Elí le puso por nombres a sus hijos, nombres egipcios, porque esos eran nombres egipcios, y él era un sacerdote. ¿Y cómo en la casa del sacerdote los hijos van a tener nombres egipcios? Y todavía de significados complicados. ¿Y cómo coincide con la conducta de estos dos varones que vamos a ver este sábado en el segundo capítulo? Acá Timoteo tiene un nombre diferente. Él es el que honra a Dios. Y coincidentemente con el nombre, porque la madre le puso ese nombre, este niño, antes que el apóstol Pablo llegue, ellas como judías, madre y abuela, inculcan al niño en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bien, cuando llega el apóstol Pablo y predica el Evangelio, la madre y la abuela se convierten y por ende llevan al niño al conocimiento de Dios, porque eso es lo que hacen los padres con los hijos, llevan a sus hijos al conocimiento de Dios. En algunos casos ese conocimiento es muy vivo, es muy intenso, en otros casos es un seguimiento, pero finalmente prende la llama. Bueno, Timoteo es el resultado de la crianza de su mamá y de su abuela. Y esa crianza fue destacable, tan destacable que cuando Pablo llega a la iglesia y ve al joven Timoteo, seguramente andaba como un ujier en la congregación, ayudando, haciendo cositas, preguntaría a él, ¿y ese muchacho? Y todos daban buen testimonio de él. Es decir, todos hablaban bien de Timoteo. Porque en Timoteo se había formado algo importante. Una persona es conocida por sus palabras y su conducta. No necesariamente por la ropa que vistes, los zapatos que usas o la forma como te peinas. Podría ser, algo podría decir. Pero básicamente tú escucha a una persona, déjala hablar. Y su conducta, mira su proceder. Y estás viendo a la persona en sus propósitos. Los propósitos de una persona son las que determinan la clase de persona que va a ser, y eso está dentro de la persona. Pero con solo mirar, tú no vas a descubrir los propósitos de alguien hasta que no lo escuches hablar y hasta que no lo veas caminar. Entonces tú podrás saber cuál es el propósito de esta persona. Por ejemplo, si yo solo hablo de dinero y de dinero y de dinero y valoro las cosas de puro dinero y me pongo a trabajar todo el tiempo, es que para mí el propósito de mi vida es el dinero. Si yo soy un hombre que solo hablo de comida y comida y comida y comida y estoy que como y que como y que como, para mí el propósito de mi vida es comer. Si yo estoy hablando todo el tiempo de fútbol, ¿ok?
Y estoy todos los sábados jugando pelota y no fui al culto porque voy a ver la inauguración con el partido Ecuador-Catar, que no sé cómo habrá terminado. Entonces significa que yo soy un peruano, futbolero, el propósito. Y encima estás apostando. Ya ni siquiera tienes que ir a la casa de apuestas, desde tu celular apuestas y te andas endeudando ahí. Ganas unos solcitos, vas perdiendo otros solcitos, pero ahí vives pendiente de la apuesta. Escucha hablar a alguien y mira su proceder y te darás cuenta cuáles son sus propósitos. Toda persona tiene un propósito en su vida. El asunto es ver si esos propósitos son buenos propósitos o no lo son. Venir a una iglesia no necesariamente dice que tú tienes buenos propósitos. No necesariamente. Obviamente que hay que venir a la iglesia, eso se llama congregar. Uno tiene que congregar. Porque es parte del propósito de tu vida, congregar. Cuando un creyente no congrega, el creyente no congrega, es que está perdiendo sus propósitos por alguna razón. ¿Ok? Es como una hemorragia. Está perdiendo sangre por algún lado y la persona se vuelve anémica. Y cuando se vuelve anémica, se vuelve débil y es propensa a las infecciones y diversas enfermedades y males. Timoteo no era así. Timoteo tenía un propósito muy firme en su vida, por lo cual él se hacía destacable. Y los hermanos lo reconocían y lo admiraban. Y todos hablaban de él muy bien, muy bien. Pablo preguntaría, ¿hay aquí algún joven que sea destacable? Timoteo. Ustedes, hermanos, no ellos, ustedes, ¿qué dicen? ¿Hay aquí algún varón, algún joven destacable? Timoteo. A ver, hermanas, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es el joven más destacable de la congregación? Timoteo. ¿Y por qué señalan todos a Timoteo? Porque era un joven con propósitos muy definidos. ¿Y por qué Pablo preguntaba por él? ¿Por qué Pablo preguntaría por él? Porque, le voy a decir cómo es esto. Mire usted. Pablo hizo 3 viajes misioneros. O sea, él salió, hizo 3 viajes recorriendo el mundo predicando el evangelio. 3. En el primer viaje misionero, él sale con alguien que se llama Bernabé, su compañero, y lleva al sobrino de Bernabé que se llamaba Marcos, un joven. ¿Para qué lo llevan? Para entrenarlo en la obra misionera. Entonces Marcos, llegando a Chipre, los abandona y dice, no, esto es mucho para mí, yo mejor me voy, chao tío, chao hermano Pablo, y se fue. A Pablo no le gustó eso. Dijo, ¿qué es eso? Bueno, está bien, pues, ¿no? Ellos 2 siguieron y donde iban predicando el evangelio, fueron dejando la semilla. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo va recorriendo las mismas iglesias y va encontrando gente buena y a esas personas las va responsabilizando. Y en algunos casos, a algunos varones los va sumando a la compañía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que él no va a vivir 2000 años. Y en cualquier momento en alguna ciudad lo pueden matar. Y la idea es buscar hombres con propósitos para que puedan seguir la tarea que Dios le ha encomendado. Propósito. Pero esas personas tienen que ser especiales. Los hombres que siguen los propósitos de Dios son personas especiales. No es cualquier persona. Le voy a contar de uno. ¿Quieren que les cuente de uno? No, si no quieren no les cuento entonces. Si quieren. Los de atrás que no mueven ni una mascarilla, ¿qué dicen? También quieren. Ok. Usted conoce perfectamente la vida de Moisés. ¿Ok? Moisés a los 80 años es un hombre sin propósitos. Moisés a los 80 años está escondido, prófugo de la justicia, allá en las tierras de Madián y está pastoreando ovejas de su suegro. Pero él fue criado como hijo de la hija de Faraón cuando era desde niño hasta joven.
Los propósitos de Faraón para Moisés era hacerlo un príncipe, pero esos propósitos nunca se dieron porque Moisés mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto. Moisés tuvo un concepto equivocado del propósito de su vida. Se equivocó totalmente, por eso que él huye. Entonces Moisés está ya a los 80 años en el desierto, casado con la hija del sacerdote de Madián, Jetro. Él está ahí escondido y pastoreando las ovejas de su suegro. Llegó hasta el monte de Dios, Horeb. Y en ese monte él vio una cosa extraña. Y dijo, ¿qué es eso? Y él se acercó a ver y encontró la famosa zarza, una planta espinosa del desierto, que estaba encendida en fuego, pero no se consumía. O sea, estaba encendida, pero no se quemaba. Y él dijo, ¿qué es esto? Y de la zarza sale una voz. Y era Dios llamando a Moisés. Interesante. Dios pudo haber hecho eso cuando Moisés tenía 10 años, o 15 años, o 20 años, o 30, 40, 50, 60, 70, pero Dios lo hizo a los 80 años. Entonces, lo llama Moisés, Moisés. Y Moisés con miedo dijo, heme aquí. Moisés era un judío y él sabía que el Dios de sus padres se llamaba Jehová, pero no lo conocía. Es como tú y yo que siempre nos explicaron de Papá Lindo, del Señor Jesús, Señor de los Milagros, el Señor cautivo de los quintos apurados, pero nunca lo conocimos. De los muchos santos y vírgenes y nunca supimos nada de nada. Solo lo que nos contaron, lo que nos dijeron, si era verdad o era mentira, quién sabe. Pero Moisés está ahí ahora confrontado con una experiencia que él no puede explicar. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque la tierra en que tú estás es tierra santa. Ven, le dice Moisés, y ahí Dios le da un propósito. Te enviaré a Egipto porque he escuchado el clamor de mi pueblo y he visto su aflicción y he descendido para liberarlos. Y te enviaré a ti. Ya de ahí nosotros sabemos que Moisés discute con Dios, pero que yo no puedo, que yo soy muy mayor, que yo no sé hablar, que yo aquí, que Dios dice, no, tú vas a hacer, ese es el propósito de tu vida. Y 40 años más, desde los 80 hasta los 120, Moisés vive conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios en la vida de Moisés generó en él una transformación total. Hasta el punto que Moisés fue el hombre que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con su amigo. Y Dios tuvo misericordia de él y del único. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré de quien yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y la tuvo para Moisés. ¿Pero qué cosa le dio? ¿Dinero? No. ¿Una casa? No. ¿Un trabajo? No. Le dio un propósito para su vida, ser el libertador de su pueblo. Entonces Moisés regresa de Horeb y regresa hasta Egipto y él entra con todo el respaldo de Dios sobre sí, desata las 10 plagas y luego saca a Israel y los lleva a conocer a Dios al monte Horeb, todos a conocer a Dios. Y de ahí vámonos a la tierra prometida. Qué diferente es una persona con propósitos de Dios, qué diferente es una persona sin propósito de Dios. Si tú ves a un hermano en Cristo que va, viene, a veces congrega, a veces no, está por aquí, está por allá, está por acá, está por allá, hace una discoteca, se va para acá, juega pelota el día domingo, está perdido en los propósitos de Dios. Es un desperdicio de tiempo y de bendición, porque increíblemente Dios lo sigue bendiciendo por Jesucristo.
pero él no está aprovechando el tiempo, la vida, los recursos, porque sus propósitos se esfumaron. Bueno, veamos otros que también ustedes conocen. Vamos por un segundo caso, el caso de los pescadores. Ahí está, Mateo 4. Vamos, Mateo 4. A ver, Mateo 4. ¿Lo hallaron, hermanos? Qué bueno. Ustedes han visto cómo bueno, ya otro día les digo mejor. Mateo 4, versículo 18. ¿Ok? Versículo 18. Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque, ¿qué cosa eran? Pescadores. Esos señores tenían un propósito en su vida. ¿Cuál era el propósito de su vida? Pescar. Ese era su negocio es su propósito. Normalmente es así. ¿Qué eres tú, profesor? ¿De qué vives? De enseñar. Ese propósito es tu vida. De eso no te puedo sacar, porque si te saco de eso te dejo en la nada. En la nada. Has hecho de tu profesión tu propósito. ¿Ok? Ya, usted, mujer, hermana, su vida son sus hijos. Entonces el propósito de su vida son sus hijos, está ligada a los hijos. Si te falta uno de ellos, perdiste tu propósito para vivir. Es como esos hombres que trabajan 40 años, 30 años, los jubilan y se van a su casa, se deprimen, envejecen y mueren. Es que perdió el propósito de su vida, que era trabajar, trabajar y trabajar, trabajar y trabajar, trabajar y trabajar, trabajar. No concibieron, no pudieron resistir la jubilación. Claro, con el sueldo que le pagaban tampoco, no había consolación en eso. Estos hombres tienen propósito en su vida y es pescar. Sus padres fueron pescadores, ellos son pescadores, sus hijos serán pescadores. Todas las mañanas salen a pescar o todas las noches salen a pescar. Y si no pescan nada, no hay comida. Es así. Conciben el mundo en ese ámbito muy pequeño. Más allá no tenemos nada que hacer porque nuestro propósito está ligado al mar de Galilea. Mi casa es esta casita que está allá y aquí es mi trabajo todos los días de mi vida. Yo salgo a este mar de Galilea a pescar. Eso es toda mi vida. Mi vida es empujar mi barca, entrar, pescar y jalar y vender y llevar. Ese es todo lo que yo voy a hacer. No voy a conocer Roma, no voy a ir por Galacia, no voy a ir por Siria ni Bitinia, no voy a llevar nada, no voy a traer nada, no voy a nada. Mi vida es la barca y pescar. Hasta que apareció Jesús. Y Jesús vino a cambiar los propósitos de la gente. 18, otra vez, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores. Un nuevo propósito. Hermanos, los hombres no se pescan. Ellos decían, pescador de hombres. Por Dios, y lo que se pescan son peces. Ahora vamos a pescar hombres. ¿Qué habría pensado Pedro y su hermano Andrés? Pero, ¿cómo es esto? Miren, Jesús les dice, venid en pos de mí. Esto es, sígueme. 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 Y yo voy a hacer que pesques personas en lugar de peces. Esa idea, ese propósito, rompió el esquema de Pedro y de Andrés. Pero lo rompió para una decisión positiva. Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué interesante. ¿Ah? Versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca
con Zebedeo su padre, ellos tenían el propósito, ellos estaban en el negocio con su papá. Una vez que papá ya no pueda, ellos van a continuar el propósito del padre, era el propósito de ellos, eran pescadores. Y estaban ahí en plena faena, estaban remendando las redes y el Señor los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, cambiaron sus propósitos. Como cambiaron sus propósitos, cambiaron su estilo de vida. Como cambiaron sus propósitos, cambiaron su forma de hablar, porque ahora ya no van a hablar de peces y de mar y de barca, sino ahora van a hablar un mensaje diferente y cambiaron sus acciones, su proceder, su conducta. Iban a ser hombres diferentes. Todo lo que hace los propósitos. Uno más. Ok, Mateo capítulo 9. Estamos en Mateo, vámonos al capítulo 9. Ok, versículo 9. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mateo. Ok. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él era un cobrador de impuestos, una persona denominada un publicano, un judío cobrando impuestos a los judíos. El impuesto no era para el templo, era para Roma, destinado a la adoración del César y a la construcción y al financiamiento de la estructura pues, de gobierno romano. Pero era para Roma. Entonces, cuando un judío cobraba impuestos a los judíos que destinaba para una nación como Roma, ese judío era un traidor, un antipatriota. ¿Ok? Es un pecador, es un ser despreciable, aborrecible, no debería existir. A ver si viene un celote y lo apuñala a este traidor. No era recibido en la sinagoga, ni siquiera en el templo, nadie lo saludaba, nadie lo quería, nadie lo estimaba, solo otros publicanos. La gente no lo saludaba, la gente obligada iba a pagar sus impuestos mirándolo con desprecio y con odio. No había judío que mirase a este hombre con cariño y con afecto, porque la vida de este hombre estaba determinada por su propósito, dinero. Él vendió su dignidad por el dinero. Y estando sentado al banco de los tributos públicos, Jesús lo vio. Y viéndolo, Jesús conoció perfectamente el corazón de este hombre. Y él tenía que ser su seguidor. Entonces se acercó y le dijo, sígueme. Como le dijo a los pescadores, venid en pos de mí. Como le dijo el Señor a Moisés, ven y te enviaré. Sígueme. Con solo esa palabra, Mateo entendió perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Esa palabra rompió en Mateo todas sus restricciones y desechó el propósito de vivir para el dinero y tomó el nuevo propósito de seguir al maestro, porque todo el mundo ya lo conocía, Jesús acá. Seguir a Jesús significaba dejar el banco de los tributos públicos, el negocio, el gran negocio, perder riqueza. Seguir a Jesús significaba entablar una nueva relación ahora con este maestro y tener que seguirle y aprender de él. ¿Y qué hizo? Se levantó y le siguió. Eso es como Zaqueo, el otro publicano, el otro cobrador de impuestos. Jesús le dijo, Zaqueo, baja, porque Zaqueo se había subido al árbol, baja, que hoy tengo que entrar a tu casa.
Y Zaqueo bajó y se llevó a Jesús a su casa y le preparó la mesa y toda su familia estaban contentos porque un maestro, un rabí había visitado la casa. Y Zaqueo le dice, hoy, Señor, hoy, si a alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley decía que solo tenía que devolverle duplicado, pero él dice cuadruplicado. Jesús dice, hoy este hombre tiene nuevos propósitos en su vida. La salvación ha llegado a esta casa. Increíble. Todo lo que hace tener un propósito correcto. La samaritana quería ser feliz, pero ella se puso a buscar la felicidad en el propósito de un hombre en su vida. Un hombre es lo que me hace feliz. Si no tengo un hombre a mi lado, no tengo nada. Nada, en absoluto, nada. Entonces se fue a buscar hombres, pues. Ya conocemos la historia. ¿Cuántos maridos tuvo? ¿Cuántos maridos tuvo? ¿Cuántos maridos tuvo? ¿Hay alguien acá que ha tenido 5 esposos? ¿Alguna hermana? 5 esposos. Difícil, ¿no? Quizás Elizabeth Taylor. ¿Si hay a Elizabeth Taylor por acá? No, ya murió la señora Elizabeth Taylor. Pero usted ha visto a los artistas, a los actores, se casan 2 veces, 3 veces. Es una cosa media extraña. Creo que se casan más por hacer popularidad, porque les gusta un poco el escándalo, porque eso los pone siempre en vitrina. Pero la verdad es que todos van pasando de hombre en hombre, mujer en mujer, ¿no es cierto? Van pasando de mano en mano. Eso es lo que hace la gente. Y esta señora, la samaritana, buscó en un marido la felicidad y no la encontró. Buscó en el segundo, tampoco. Se casó con un tercero, menos. El cuarto, un tiro al aire. Y el quinto, para nada. Y estaba enamorando a uno que no era su marido. Hasta que encontró a Jesús. Y Jesús le dio un propósito en su vida. Y desarmó la vida de la mujer. Y desarmó la vida de esa mujer. Tanto que la mujer tiene que correr a su pueblo a decirle, vengan conmigo, vean al hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Qué diferente es cuando hay un propósito en la vida. Y el apóstol Pablo, que es el último ejemplo que voy a citar, era el fariseo, judío fariseo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuál era el propósito de su vida? Perseguir a esos herejes llamados cristianos. Y a esos, ya matamos a uno, Esteban, y así vamos a matar a todos y los vamos a encarcelar. Si encuentro cristiano, voy a entrar de casa en casa, de sinagoga en sinagoga. Si encuentro a un cristiano, lo voy a llevar a la cárcel del templo y ahí le vamos a dar de alma. Y si muere, que muera, pues. Ese era Pablo. Cuando mataban a los cristianos, Pablo daba consentimiento. No solo fue con Esteban. Y Pablo decía, una vez que atrapaba a cristianos, gracias Señor, porque hoy me has dado más herejes para encarcelar. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? Qué servicio, por Dios. Hasta que le dijeron, oiga, muchos cristianos han huido hasta Damasco. Y ahí se han refugiado en la sinagoga de Damasco. Ahí están felices y contentos. Ah, no, qué tal raza. Se habrán creído. Y Pablo se fue donde los ancianos y les dijo, denme cartas a los sacerdotes, denme cartas de autorización para ir a la sinagoga y ahí buscar cristianos. Y a los que encuentre los voy a traer, los voy a arrastrar hasta Jerusalén. Y rapidito le dieron las cartas, vaya usted, Señor. Y se fue Pablo a perseguir cristianos porque el propósito de su vida era honrar a Dios persiguiendo herejes. Como ves, es un propósito de desconocimiento. No sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuánta gente hacen cosas en su vida y no saben que están haciendo lo más equivocado? Y piensan que es lo correcto. Y camino a Damasco, estaba viendo en el caballo. Hasta que apareció una luz intensa. Más intensa que la luz del mediodía. Y alumbró a todos y Pablo cayó del caballo.
y de la luz una voz. El Señor Jesús hablaba a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El cerebro de Pablo debió haber trabajado, debió haber recalentado. Dijo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hombre más equivocado? Soy el peor de los hombres. Yo perseguía herejes y estaba equivocado porque ellos eran hijos de Dios. Estaba persiguiéndote, Señor. Entonces, el cambio de propósito. ¿Qué quieres que yo haga? Qué interesante la conversión de Saulo. ¿Ah? ¿Alguno quiere aceptar a Jesucristo? Pase por acá. Haga la oración, hace la oración. Hermano, que Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Se va a su sitio y sigue igual. Cuando debería decir, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? El día que yo acepté a Jesucristo, una vez que terminó la reunión, yo había levantado mi manito, había aceptado a Jesús, me dieron mis consejitos, terminó todo y me quedé parado. ¿Y ahora qué hago? Y me puse a deambular por el salón aquel, como un niño que se había perdido. ¿Y ahora qué hago? Mucha gente, todos eran chicos menores de 20 años, eran como 250 chicos menores de 20 años, hablando, gritando, riéndose. Yo andaba perdido, yo tenía 19 años, hasta que llegué a lo que era la librería, que era una mesa con libros cristianos y Biblias. Y yo no sabía qué hacer. Entonces miré y había un póster del rostro de Jesucristo sombreado en negro que decía, Jesucristo es la respuesta. ¿A cuánto está? No sé cuánto estaría. Me llevo, por favor, uno. Y agarré mi póster así enrolladito y me fui a mi casa. No sabía lo que hacía. Por favor, que alguien me ayude, que me diga qué tengo que hacer. Llegué a mi casa y dije, ¿y ahora cómo entro con esto a la casa? Yo necesitaba que alguien me diga, mira Ángel, ven, siéntate. Bueno, eso sucedió a la siguiente semana. Porque dijeron los hermanos, dijeron, anuncios, como acá se dan anuncios, ¿no? Anuncios. Se va a abrir un curso bíblico la próxima semana de verdades básicas, dijeron. Los que quieran asistir a ese curso, por favor, se inscriben por allá. Y el predicador de esa oportunidad, que era un señor extranjero, se levantó de su silla. No, dijo, no, nada, que el que quiere, nada, todos los que hoy día se convirtieron, el próximo sábado están en el curso. Porque hay que decirles qué cosa hay que hacer, pues. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O no? ¿Estoy equivocado? Solo las hermanas dicen que no. Y solo unas cuantas. Entonces, allí yo dije, tengo que ir al curso bíblico. Entonces le dije al pastor Nicolás, que era mi acompañante, oye Nico, tenemos que ir al curso bíblico. Sí, pues tenemos que ir al curso bíblico. ¿A qué hora es? A las 3. Y ahí estábamos antes de las 3 sentaditos. Y un montón de gente, todos chicos. Y empezó mi carrera cristiana. Y ahí teníamos el maestro que nos enseñaba las cosas que teníamos que saber. Y el maestro era así, por Dios. Y después le dijeron al maestro, oye, necesitamos chicos para que hagan de ujieres, de servidores, de puertas y arreglo de... ya, escógenos pues. Listo, Ángel, fulano, mengano, perencejo. ¿A dónde? A una reunión.
Todos ustedes han sido seleccionados para servir en las reuniones. Muy bien. Bien, hay que hacer esto. 1 es puerta, 2 es la segunda puerta, 3 son los saluditos en la escalera, 4 son los besitos en el salón, 5 es aquí, 6 es aquí, 8 así. El último puesto es arreglo y puesta de sillas. Empezamos. Listo. Y ahí empezó mi segunda tarea, mi servicio. Mi primera tarea, mi instrucción. Mi segunda tarea, mi servicio. Eso no ha terminado después de 42 años. Porque uno necesita, en el nuevo propósito, decirle lo que tiene que hacer siempre. Así que Pablo empezó un nuevo propósito, pues. Y después de algunos años, más de 10 años, empezó sus viajes misioneros. En su primer viaje misionero ganó a Eunice y a Loida y al niño Timoteo. Y en el segundo viaje misionero encontró que el Timoteo, el pequeñín Timoteo, ya era un joven de unos 18 años. Lo miró y dijo: hijo de griego, será un griego más. Quizás con la influencia de su mamá y su abuelita, buena influencia. Entonces va a ser un cristianito formal. Es todo. La cosa es sacarlo de eso y hacerlo un hombre, como su nombre lo indica, que honra a Dios. Para eso necesita un propósito en su vida mayor. Entonces le dijo a su madre y a su abuela: me voy a llevar a Timoteo. No hay otra. Me voy a llevar a Timoteo. Entonces la abuela saltó, pues como saltan las abuelitas por el nieto, ¿no? Dio un salto triple mortal. Así, con la llave de la grulla y no sé qué. Y dijo: lléveselo, hermano. Porque ¿qué va a hacer acá Timoteo? Entonces Pablo lo llamó y le dijo: Timoteo, te vienes conmigo. Encantado, le dijo: hermano Pablo, me voy con usted. Sí, pero hay un temita, Timoteo. ¿Cuál, hermano? Todos los judíos saben por tu nombre que tú eres hijo de un padre griego y que no estás circuncidado. Y como nosotros entramos a las sinagogas a predicar, necesito circuncidarte. Bueno, a los bebitos, a los judíos se les circuncidaba al 8º día de nacido, pues. ¿Ya? Y el bebito ni se acuerda de eso, ¿no? Si sangra o no sangra, le duele o llora o chilla. Pero a un chico de 18 años lo circuncidas. En el primer siglo, ahí no hay lidocaína, anestesia, tómate estos desinflamantes y tómate este antibiótico por si pasa aquí, acullá, nada. Claro, estos judíos tenían prácticas ya muy desarrolladas de la circuncisión. Yo me acuerdo, a un amigo lo circuncidaron cuando éramos jóvenes, y el pobre estuvo en cama que no se podía mover como semana y media. Y cuando caminaba como cesareado. Caminaba así cesareado, no quería que lo toquen. Nosotros nos reíamos y lo empujábamos a propósito. Timoteo dijo: no hay problema, hermano. Si hay que honrar a Dios, está bien. Y lo circuncidó por causa de los judíos, dice en Hechos de los Apóstoles. Y comenzó con él. Miren, hermanos, Timoteo empezó una tarea que fue profetizada por profetas. O sea, se anunció proféticamente que Timoteo era el hombre que iba a honrar a Dios. Ok. Ya no leemos los textos de eso porque nos va a tomar más tiempo. Acompañó a Pablo a Galacia y recorrió todas las ciudades de Galacia. Luego fue a Troas, un puerto, y luego fue a Filipos, una gran ciudad, y de ahí se fueron a Tesalónica, y de ahí fueron nuevamente a Berea. Luego fue enviado a Tesalónica nuevamente, y luego se reunió con Pablo en Corinto. Y de allí se le dejó en Éfeso para ser pastor. Todo eso en un lapso como de 10 años. Tuvo un
una vida intensa al lado del mejor maestro que uno podía tener, y era el apóstol Pablo. Entonces, vamos a segunda de Timoteo, nuevamente, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo le recuerda en esta carta, última carta, porque Pablo ya está cercano a la hora de su partida, le recuerda a Timoteo estas cosas, porque la carta primera y segunda de Timoteo son instrucciones que el apóstol le da a su hijo en la fe, que es Timoteo. Versículo 10, pero tú has seguido, qué interesante, seguido. ¿Qué cosa? Mi doctrina. La reina, el texto griego original omite la palabra que obligadamente tiene que estar, porque así está escrita. La Reina Valera, nuestra versión, omite la palabra mi en cada una de estas palabras, debiendo leerse así: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero interesante acá es la palabra seguir. Tú has seguido. Y tú has seguido, ¿ok? La palabra seguir significa tomar como modelo. Entonces, ¿a quién sigues en la vida? Significa quién es tu modelo. Ok, según como yo te veo hablar y veo tu conducta, yo puedo decir a quién estás siguiendo. Pueden decir a quién estamos siguiendo, porque eso define nuestro propósito. De tal manera que si tú dices, yo estoy siguiendo a Jesús, hermanito, perdóname, pero no creo, a Barrabás era. No creo que a Jesús, a Barrabás, o Judas Iscariote de repente, no sé, a la samaritana, o Jezabel, o Caín, pues. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Quién es el modelo de nuestra vida? ¿Quién es el modelo? Lo que el mundo hace es te expone modelos que tú vas a seguir. Entonces tú estás en la feria del mundo y dices, bueno, yo quiero ser como Steve Jobs. Ya murió, pero es un hombre excelente. No, yo quiero ser como Diego Armando Maradona. ¿Qué hombre Diego Armando Maradona? Pues, Dios. ¿No es cierto? Dios. No, yo quiero ser como no sé, pues. Porque alguien tienes que tomar como modelo. ¿Quién es tu modelo? ¿Ya ven? No pueden decirlo. No me van a decir que es Jesús su modelo. ¿O sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Han hecho esto. Amén, pastor. Miren, mis queridos hermanos, si Jesús fuera nuestro modelo, nuestro hablar y nuestra conducta estaría marcadamente definida como la de Jesús. Qué gran problema, ¿no? Porque nosotros pasamos en esta gran obra del Nuevo Testamento, somos todos menos Jesús. Somos todos andando en una búsqueda de propósitos, que significa que andamos extraviados. El hombre que no tiene a Jesucristo como el propósito de su vida, y así lo manifiesta en su hablar y en su conducta y su proceder, está extraviado. Extraviado. Timoteo no es el hombre extraviado, y le voy a decir por qué. Bien, Pablo agarra y dice, Timoteo,
no puedo ir y atender un asunto allá en la iglesia de Éfeso. Así que te voy a enviar. Quédate en Éfeso, por favor. Y allí vas a hacer todas las cosas que yo haría estando presente, o el Señor Jesús haría si estuviese presente. ¿Cuáles? Vas a corregir todo lo que esté equivocado. El hombre que tiene a Jesucristo como el propósito de su vida, o la mujer que tiene a Jesucristo como el propósito de su vida, corrige todo lo que esté equivocado. Todo. Vas a ordenar las cosas en la casa de Dios. Hay gente que tienes que taparle la boca porque hablan errores. Hay gente que tienes que echar, a esos maestros de la falsa ciencia, eso los tienes que echar. Hay ancianos que tienes que remover de su cargo y a otros tienes que nombrar como ancianos. Hay diáconos que tienes que sacar y hay otros diáconos que tienes que poner. Te voy a dar los requisitos, te voy a dar las instrucciones, pero tú que has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia y todo lo que me ha acontecido, yo sé que tú lo vas a poder cumplir. Porque a nadie tengo que no tenga este mismo sentir que yo tengo. Nadie mira las cosas como yo veo, solamente tú, Timoteo. Timoteo realmente puso a Pablo como el modelo de su vida. Y no pecó en esto, porque Pablo dijo, seguidme a mí como yo sigo a Jesucristo. Ahora, si tú no quieres seguir a Pablo, miras directamente a Jesús y síguelo. Te va a ser más difícil todavía. Pablo es un modelo que te hace más accesible. Pero finalmente el modelo es Jesucristo. Es el modelo perfecto para nosotros. En tanto nosotros no corrijamos esto, mis queridos hermanos, vamos a seguir perdidos en el espacio, dando vueltas como los judíos en el desierto. Vamos a andar como estos cristianos. Por ejemplo. Este de acá, 2 de Timoteo. ¿Estamos 2 de Timoteo? Ok, Pablo está en la cárcel, está por predicar el evangelio, le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, 4:9, ¿qué le dice? Procura venir pronto a verme. Pablo está en la cárcel, le está pidiendo que lo visite, porque un compañero como Timoteo, que fue seleccionado por Pablo, Demas, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este varón, que no sabemos si más adelante corrigió sus caminos, perdió su propósito por un tiempo y abandonó al apóstol Pablo. Miren, tú tienes que seguir a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Bien, no lo puedes seguir a tu manera. Tenemos que seguirlo a la manera que la Biblia enseña. Y como somos ovejas, tenemos que seguir siendo parte del rebaño. No puedes renunciar al rebaño. No puedes aislarte. No te puedes alejar. ¿Sigues siendo oveja? Sí. Pero una oveja fuera del rebaño es una oveja mal atendida, mal cuidada, en muchos peligros. Tienes que ser una oveja fiel a tu pastor, que se llama Jesucristo. No es Ángel Cuba. Yo solamente soy el perro guardián de esta congregación, que ayuda al pastor principal, que es el Señor Jesús. Tú tienes que estar acá, no porque te vaya bien, te vaya mal, están tus amigos o no estén tus amigos, porque te sientes bien o no te sientes bien, porque tienes dinero o no tienes dinero, porque fulano se porta bien o fulano se porta mal. Yo no dejo de estar acá porque estos hermanos no me saludaron o los de allá me escupieron. Yo no estoy acá porque la gente haga o no haga o deje de hacer o hizo mucho. Yo no estoy acá, yo no estoy en Cristo por causa de nadie. Nadie está en Cristo por otros, para otros. Estamos en Cristo por causa de Él, porque Él es el propósito. ¿Sabes tú a cuántas personas he visto portarse mal? ¿Sabes cuántas personas se han portado mal y yo lo he sabido?
¿Sabes cuántas personas han hablado cosas que no debieron haber hablado? Y yo lo sé, y están acá. Y yo no estoy ni resentido ni amargado por ello, ni me voy a ir de la iglesia, ni mi vida cristiana va a cambiar por eso, ni nada, por nada, por nada, por nada. De nada. Porque mi modelo es Jesucristo y mi propósito es Jesucristo. Yo tengo que seguir con Jesucristo. Así vaya como vaya. Igual contigo. Por eso pregunto, ¿quién o cuál es tu propósito en la vida? ¿El dinero? ¿Tus amigos? ¿TikTok? ¿Cuál es? ¿El trabajo? ¿Un sueño? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es Jesucristo. Ah, pues, entonces a seguirlo. Ah, hay que seguirlo. Ah, como decía mi mamá, llueve o truene, hay que seguirlo. Llueve o truene, hay que seguirlo. No hay más. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, gracias te damos en esta tarde por este servicio, esta reunión.